Nuestra apuesta es el análisis porque queremos que usted sea su propio analista. Más hambre en el mundo por la guerra en Ucrania. Para entender este anuncio es importante diferenciar: 1, el matiz de los países que se verán afectados; 2, cómo llegar a América Latina; y 3, cuál es el impacto directo en Europa. Hay dos crisis paralelas que se están presentando y que se originan desde todo esto que está pasando en Europa del Este. La primera tiene que ver con esos insumos, fertilizantes, agrícolas. El sábado les hicimos una píldora de esto con Mauricio Moritz, donde lo describía. Y pues por supuesto ya hay pronunciamientos no solo del ICA, que es ese Instituto Internacional de Agricultura para América Latina, sino que también hay varias voces de gobiernos de toda América Latina que, 1, están confirmando la información, 2, están tomando medidas. No se van a quedar de brazos cruzados. Esa crisis de insumos para el sector agrícola, cuando hablamos de esa crisis alimentaria y la gente dice, ¿cómo que va a haber crisis alimentaria en América Latina si tiene tierras fértiles? Estamos completamente de acuerdo, pero si no hay insumos ni fertilizantes, esas cosechas se van a ver reducidas porque no hay con qué mantener cosechas sanas y abundantes. Colombia, para realizar su actividad productiva de alimentos, necesita importar, oiga pues la cifra, el 95% de los fertilizantes que consume. Estos provienen de varios países, pero quiero hacerle solamente un ejemplo específico. El ejemplo específico es que el 42%, oiga pues, el 42% de la urea, que es el principal fertilizante químico que se usa en los campos colombianos, es traído de estos dos países. Es decir, un 29% proviene de Rusia y un 13% proviene de Ucrania. Y cuando no hay cosechas sanas y abundantes, entonces, ¿qué viene? Se reducen las cosechas, y si se reducen las cosechas, se reducen los alimentos. Ahí es donde viene la crisis alimentaria que podría sufrir América Latina, donde la está viendo muy dura para adquirir esos fertilizantes, esos insumos. Escasez de trigo, dificultad de conseguir fertilizantes, aumento en los precios de comida, petróleo y gas, y malestar social son algunas de las consecuencias de este conflicto. En el caso de Colombia hacia abajo y todo el cono sur, el problema se centra fundamentalmente en falta de fertilizantes y de insumos que, pues por supuesto, van a ser muy necesarios para las cosechas. Si no hay suficientes, se van a ver mermadas esas cosechas, ¿sí? Ahí es donde viene. Entonces, por eso están pidiendo autonomía, soberanía alimentaria, 1, para empezar fuertemente con esos insumos orgánicos; 2, que se permitan las semillas nativas, no estar dependiendo de empresas extranjeras que no solo traen las semillas, sino que obligan dentro de los contratos a usar sus fungicidas, sus fertilizantes y demás. Los países de América Latina necesitan y están pidiendo soberanía alimentaria. Señores Gobierno Nacional, es indispensable que iniciemos ya un plan nacional de transición al uso de abonos orgánicos como única alternativa para empezar a recuperar la soberanía alimentaria. Y eso es un hecho que se tiene que resolver sí o sí en este momento, porque este momento de la crisis lo que nos demostró es que no podemos seguir en las mismas condiciones. Ahora, mientras esta crisis que surge aparentemente desde Ucrania, o por lo menos esa es la información oficial, se convierte en un efecto mariposa en todas partes. Las tierras ucranianas están a punto de perderse temporadas cruciales de siembra y cosecha. Y mientras tanto, ¿qué pasa en Norteamérica? Los agricultores, por ejemplo, en Estados Unidos, están recortando gastos en fertilizantes y esto amenaza el volumen de las siguientes cosechas. Luego, entonces, las consecuencias de esta guerra son realmente alarmantes para la productividad agrícola colombiana. Varias invitaciones. La primera, volver a los insumos orgánicos, la soberanía alimentaria, las semillas nativas, pero que de esto ya es consciente no solo los principales funcionarios de varios países del mundo, entre ellos Colombia, sino que también podríamos decir que se están tomando unas medidas puntuales desde el ICA. Seguramente en las próximas semanas habrá otras convocatorias, porque este tema no lo puede solucionar un solo país del continente, o por lo menos enfrentarlo, y hace falta coaliciones, una actitud vigilante para tratar de enfrentar y tener la menor cantidad de problemas ante esta situación que hasta hace, yo diría, 45 días era insospechada.
Y el ICA, para quienes me preguntan de Colombia, no es el ICA de Colombia, este es el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. O sea, América Latina se empieza a pensar como un bloque en el cual hay que establecer cooperación para preguntarle al vecino, ¿tú qué produces y yo qué produzco? Y de esta manera salir adelante. Por ejemplo, Brasil ya tiene unas políticas más avanzadas en materia de fertilizantes. Al caso de Brasil, están lanzando un plan nacional de fertilizantes porque son conscientes de la enorme dependencia que significa para ese y otros países la compra de insumos, sobre todo de fertilizantes, y ese es el cuello de botella más importante que hoy tienen que enfrentar los países del Mercosur. Colombia tiene suelos fértiles, hemos incentivado muchas políticas públicas para promover, digamos, la siembra del campo, pero con lo que no contaba ni Colombia, ni el mundo, ni Europa, era con que aquí se venía esta crisis que se presenta en Ucrania. Las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania son más profundas de lo que cualquiera se pudiera imaginar. ¿Por qué? Porque debemos comenzar, Diego, por señalar que Colombia sufre actualmente una profunda y grave crisis de soberanía alimentaria. ¿Eso qué significa? Eso significa que Colombia no tiene la capacidad de producir de forma autónoma la comida que consume. Colombia, para realizar su actividad productiva de alimentos, necesita importar, oiga pues la cifra, el 95% de los fertilizantes que consume. Estos provienen de varios países, pero quiero hacerle solamente un ejemplo específico. El ejemplo específico es que el 42%, oiga pues, el 42% de la urea, que es el principal fertilizante químico que se usa en los campos colombianos, es traído de estos dos países. Es decir, un 29% proviene de Rusia y un 13% proviene de Ucrania. Luego entonces las consecuencias de esta guerra son realmente alarmantes para la productividad agrícola colombiana. Y ahí es donde empezamos a ver entonces un imprevisto, de esos imprevistos que llegan así como llegó en el 2019 la pandemia. Ahora salimos de la pandemia, empezamos una escala, digamos, de pospandemia con una muy difícil recuperación y llega este latigazo. Esto lo ha dicho hace muy poco el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de la Agencia de las Naciones Unidas, que alimenta a 125 millones de personas. No ha habido ningún precedente que siquiera se acerque a algo como esto desde la Segunda Guerra Mundial. Y entonces no están llegando los insumos y Colombia ni ningún país contaba con eso, y sí que hay preocupación entre los agrónomos, entre las personas que se dedican al sector agrícola porque no tienen del todo cómo cultivar. Y en este momento el gobierno está concentrado en ver cómo va a suplir esa ausencia de esos insumos agrícolas para que no se descuadre la producción de alimentos que tiene Colombia, que tiene todo el potencial. Señores Gobierno Nacional, es indispensable que iniciemos ya un plan nacional de transición al uso de abonos orgánicos como única alternativa para empezar a recuperar la soberanía alimentaria. La segunda crisis paralela es que ya los países de esta zona han suspendido las exportaciones de trigo. Esto sumado que los precios del trigo están en un asombroso ascenso, que están escasos, que incluso está muy difícil importarlos para la gente que los importa. Una porción crucial del trigo, el maíz y la cebada del mundo está atrapada en Rusia y Ucrania a causa de la guerra, mientras que una porción mayor todavía de los fertilizantes del mundo están atascados en Rusia y en Bielorrusia. El resultado es que se están disparando los precios, como usted ya dijo, de los alimentos y de los fertilizantes en el mundo. Desde que comenzó la invasión el mes pasado, los precios de trigo han aumentado en un 21%, para dar quizás un ejemplo, los fertilizantes en un 40%. Y que otros países han decidido simple y llanamente no vender más. ¿Por qué? Porque le están dando prelación a su propia gente. Entonces, Rusia no solo por sanciones, sino que ahora también le va a dar prelación a su propia población. Hungría también lo está haciendo. En España hay otra restricción de otros productos. Argentina también ya dijo que no va a exportar cereales, y esto es en tiempos de crisis normal. Le van a dar prelación a su propia población. Entonces, ¿quiénes sufren cuando hay falta de cereales y granos? Pues en este caso, ese desabastecimiento que se darían unos meses, porque todavía hay por fortuna reservas, pero están frenadas.
esas exportaciones, sería para esa área de influencia de Europa, incluso Egipto. Es inconcebible que Egipto, cuando en el año 33 antes de Cristo era el principal proveedor de granos y cereales desde Alejandría para todo el Imperio Romano, y hoy al siglo XXI, en el año 2022, estamos hablando de que Egipto importa el 80% de los granos que se consumen en su país. O sea, Egipto pasó de ser ese gran proveedor del Imperio Romano por allá en el año 33 antes de Cristo a ser ahora uno de los países que más depende. Donde sí hay alerta en América Latina por este tema alimentario, en las islas del Caribe y Centroamérica. Haití, por ejemplo, es uno de los países que emite anualmente un cheque por ese bono alimentario porque importa todos los alimentos, ¿sí? No hay cultivos. Entonces, esos son los países donde se está poniendo la lupa. Según el mayor comerciante agrícola alemán, BayWa, esas exportaciones que vienen tanto de Ucrania y de Rusia a través del Mar Negro, pues dice este mayor comerciante agrícola alemán que prácticamente se han paralizado en ese Mar Negro a raíz de todo este conflicto que se está presentando en Ucrania. Dice que actualmente no se exporta nada desde los puertos de Ucrania y que nada sale del país. Mientras tanto, del lado ruso hay un movimiento de exportación, pero demasiado lento. En el lado ruso esa actividad exportadora también se ha visto muy limitada. Ese mercado del Mar Negro con Rusia y Ucrania exportando trigo cubre alrededor del 30% de la demanda mundial. Pero ¿qué pasa? Está prácticamente paralizada. Y si a eso le sumamos también insumos agrícolas que saldrían de toda esta zona de Ucrania y de Rusia, tampoco hay. Lo que les decía Mauricio esta semana es cierto. Bueno, con respecto específicamente al tema de los fertilizantes, los costos se van a empezar a aumentar para la producción de alimentos en los próximos 45 a 90 días. Tampoco es, digamos, una cosa de hoy para mañana por esa razón. ¿Por qué? Porque ya la mayoría de las transacciones alrededor de los fertilizantes se han venido efectuando y eso se paga con 1 mes, 2 meses y hasta 3 meses de anticipación. Y por eso estamos teniendo, yo diría que periódicamente, reuniones de muy alto nivel para tratar cada uno de estos temas, como por ejemplo el abastecimiento de insumos. Esos barcos que zarparon, y digo últimos porque hasta ahí fue lo último que dejaron salir, lo que les dijo Mauricio esta semana es verdad. Está confirmando el mayor comerciante de Alemania, que se llama BayWa, ha dicho, que es el mayor comerciante agrícola alemán, señores, ya está paralizadas esas exportaciones que salen desde Ucrania, desde Rusia por el Mar Negro, están completamente paralizadas. Rusia medio hay un movimiento, pero está muy limitado y pues ahora mucho más con las sanciones. Supongo que están cumpliendo los contratos que ya tenían preestablecidos, pero dice otra fuente, ya lo que salió y es lo último, sí, que sale. Muchos de ellos, porque recuerde usted que eso viene por barco, muchos de ellos están ya en camino. Entonces también tenemos que estar muy atentos para que no vaya a haber, digamos, por ahí algunos avivatos que se las pasen de listos y entonces quieran aplicar los incrementos en los insumos desde ya. No. Ahí, como le digo, puede demorar entre 45 y 90 días, es decir, cerca de 3 meses. Esos efectos directos de todo este conflicto de Ucrania se dan principalmente en la agricultura. Son 2 países muy importantes. Los países exportadores de trigo más importantes por valor de exportación en 2020 fueron, primer lugar, Rusia con un 17,7% de participación en el mercado mundial. Estados Unidos, segundo, con un 14,1% de participación en el mercado mundial. Canadá, tercer lugar, con un 14,1% casi, es un empate técnico de participación en el mercado mundial con los Estados Unidos. Luego viene Francia en un cuarto lugar con un 10,1% de participación en el mercado mundial y termina Ucrania con un 8% de participación en el mercado mundial, según dice este informe. Rusia es uno de los principales productores de trigo para el abastecimiento mundial. Es lo mismo con Ucrania, es una liga muy similar. Rusia produce alrededor de 80
millones de toneladas de trigo al año y es exportador de alrededor de 30 millones de toneladas. Ucrania exporta alrededor de 20 a 25 millones de toneladas al año y estos volúmenes de exportación son particularmente relevantes para el comercio. Es por eso que todo el mercado está mirando mucho más de cerca a Ucrania que a Rusia. Según incluso el presidente de BayWa, que es el mayor comerciante agrícola de Alemania, corre más riesgo en Ucrania que en el mismo Rusia. ¿Por qué? Porque pues Ucrania es más pequeñito y el trigo se sembró en el otoño y ahora debe ser fertilizado y el maíz ni siquiera se ha sembrado todavía y si no se puede sembrar entonces por supuesto no habrá cosecha. Esa es la situación en Ucrania. Mientras tanto en América Latina tenemos dónde, cómo y con quién cultivar, pero esa falta de insumos y fertilizantes nos limitan el con qué. Y ahí es donde los países reclaman soberanía alimentaria. América Latina es un factor clave y este debe ser un punto de reflexión profunda. ¿Qué es América desde el punto de vista de su agricultura? 1 de cada 4 toneladas de alimentos son producidos en nuestro continente. Y el otro indicador es que somos la región exportadora neta de alimentos más grande del mundo. En valor superamos Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Entonces somos un actor clave y cada vez que se produce un desbalance en los términos de seguridad alimentaria mundial, directa e indirectamente somos afectados. Le decía ahora precisamente que no tiene Colombia soberanía alimentaria y aquí esta es una de las pruebas concretas de que no tenemos este condicionamiento. ¿Cuál entonces es nuestra labor? Porque la política toma las decisiones, pero la humanidad es la que toma las acciones. ¿Cuál es nuestra acción? A sembrar. ¿Escucharon? Las plantas que producen fertilizantes están en este momento prácticamente paralizadas por los altos costos de la energía. En octubre nosotros les hablábamos de la crisis energética que se avecinaba y traíamos a colación algunos anuncios de gobiernos como el gobierno de Austria, que decía que se tenían que preparar para un apagón. Al mismo, anuncio también se sumaban a Alemania, que está viviendo una crisis energética efectivamente, especialmente ahora donde está en un jaque mate con las sanciones rusas y esa alta dependencia que tiene de este país. Pero a eso se sumó en su momento también España. Como escucharon, estábamos hablando en su momento de España, Austria, Alemania, donde es indiscutible que los precios de la energía se han disparado ostensiblemente. Para darles una cifra, cerca de 130 euros por una hora, ¿sí?, de luz, de energía, más o menos. Eso significa casi $500,000 de pesos para los que escriben de Colombia furiosos que porque el apagón se anunció y que no pasó nada en Colombia. Es que yo nunca hablé de apagón en Colombia. Colombia tiene un sistema diferente de energía. Nosotros tenemos hidroeléctricas. Nuestra energía depende del agua, ¿sí? Yo hablaba de esos 3 países y los analíticos juiciosos concentrados, esos sí escucharon bien, que era en España, en Alemania y en Austria, donde es indudable que los precios de la energía han subido ostensiblemente y que sí que están enfrentando una crisis energética, no solo por los altos precios, sino porque ahora con estas sanciones están en cómo vamos a hacer si dependemos de un gas, pero además la energía verde o la energía de los molinos no es suficiente. Y esa es la crisis energética que está enfrentando Europa y de la que nosotros les hablamos aquí cuando los gobiernos de Austria y el gobierno de Alemania decía que se prepararan para un apagón, ¿sí? La gente que está esperando ver en televisión una imagen donde todo se apaga y verla así en la cajita que les gusta ver, pues seguramente va a tener que quedarse sentada esperando porque no se va a dar excepto que pase algo muy excepcional. Lo que sí es innegable y que eso va a reducir cosechas, ¿sí? Desabastecimiento no hemos hablado aquí en Colombia todavía, ojalá no se presente, pero sí va a haber reducción de cosechas y no es lo mismo que el desabastecimiento que seguramente se va a ver de granos y cereales. En la otra área de influencia que es Europa, donde se han parado ya las exportaciones. Las europeas de fertilizantes están reduciendo su producción de manera significativa a causa de los altos precios de la energía. Trabajemos juntos porque lo que se viene es serio, ¿sí?
a sembrar, upa pues, en toda América. Los quiero mucho, gracias por todo, por su compañía, por ponerse en la tarea de pensar con nosotros, de descifrar este geomundo, cada 24 horas este G24. Somos Informativo G24, donde no competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis, porque queremos que usted sea su propio analista. No sean codos, regálenos un like. Trabajamos con mucho amor para usted, un beso y un abrazo, toda la buena vibra, en cualquier parte del mundo donde ustedes estén. Métale la ficha, esto se va a poner mejor, pero sobre todo no nos preocupemos, ocupémonos. ¿Cómo? A sembrar. Chao, chao, Dios con todo, los queremos mucho.